tal? Estamos aquí en Telenews con el diputado Fernando Belauzarán, que hace el favor de acompañarnos y nos va a platicar sobre temas muy interesantes y muy relevantes. ¿Qué es la reforma energética? Usted trajo una... Pregúntame por qué. Entonces, sí. Le preguntamos por qué. Sí, incluso hasta pude obsequiarle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una playera que dice así, que le pregunten. Bueno, es un cambio muy drástico. Yo diría que es la contraexpropiación petrolera de alguna manera, porque en la Constitución estaba establecido que el recurso natural, incluso los suelos, son propiedad de la nación, y que la explotación, el trabajo también era producto de la nación, ¿no? Aunque podía y que se permitía desde el principio hacer algunos convenios con iniciativa privada, eso no era lo que estaba prohibido, pero sí la propiedad. Ahora, ¿qué se cambió? Claro, que ahora la propiedad de la nación es solo cuando está abajo. En el momento que lo sacas, ya puede ser compartido. No sé si me explico. Sí. Y en el momento, entonces ya extraídos, es decir, mientras no tiene valor, es todavía propiedad de la nación. Cuando adquiere el valor, ya puede ser compartido. Entonces, yo lo que diría es que no solo se abrió, como se planteaba, una ventana o una puerta, se abrió todo, hasta la cochera, en esta reforma energética. Es una privatización muy fuerte, muy radical. Se argumenta de que Pemex no tiene los recursos, que Pemex no puede con ese trabajo, esos niveles de inversión, etc., ¿no? Pero la verdad es que nunca le hemos dado la oportunidad a Pemex de serlo, porque Pemex se veía como caja chica del gobierno. Somos un país que recauda muy mal, a nivel per cápita como Haití, más o menos el 11%, estamos realmente mal en eso, una política fiscal muy deficiente. Y un poco lo compensábamos con el petróleo. El petróleo nos elevaba un poquito, pero al compensarlo con el petróleo, pues descapitalizábamos a Pemex y le quitábamos toda autonomía de gestión y además, insisto, una política fiscal que lo tenía muy asfixiado. Bueno, nunca le dimos la oportunidad a Pemex de que se desarrollara y que no fuera simplemente, insisto, la caja chica, un espacio donde predomina en realidad la corrupción, y que se le esquilma en todo, sino verla como una empresa que tiene que ser competitiva a nivel mundial. No le dimos eso. En lugar de esa posibilidad, se optó por abrirse al capital privado, nacional y extranjero. Es una decisión muy importante, fundamental, y nosotros sostenemos que quien tiene que tomar esa decisión en última instancia es la sociedad. Existe ya en el artículo 35 la posibilidad de que los temas de relevancia nacional sean consultados a la ciudadanía, y creo que nadie puede dudar que este es un tema de relevancia nacional. Entonces estamos juntando las firmas. Se requiere 2% del padrón electoral para que esta consulta nacional, consulta popular, sea una realidad. Decidirá en última instancia la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta. Pero estamos confiados. La verdad es que este asunto de que porque vayan a decir que es de ingresos y que por eso vayan a rechazar la consulta, la verdad es que es un argumento pueril, porque prácticamente todo tiene que ver con algún ingreso, aunque sea de manera indirecta. Pero este tema fundamental de si cambiamos el paradigma de la expropiación petrolera, en donde el recurso energético era en gran medida propiedad de la nación por ser un sector estratégico, donde nos abrimos de capa al capital privado, pues es una decisión, insisto, tan importante que debiera ser la sociedad la que define en última instancia, y confiamos que así sea. ¿Qué reforma energética le conviene a México? Bueno, yo creo que a México, en mi opinión, lo que le correspondería ser alguien en una que el interés público estuviera por encima de todo. Es una gran riqueza de toda la nación. Por ejemplo, para Noruega incluso están construyendo futuro con esa riqueza. Y
tienen recursos preparados para cuando se les vaya a acabar, si eventualmente se les acaba, cuando las nuevas tecnologías creen nuevas formas de energía, por ejemplo, las energías limpias que les llaman, etcétera, se están desarrollando, ¿no? Uno no puede pensar que el petróleo va a durar siempre, ni que siempre el petróleo va a ser la principal fuente de energía. Hay cambios en eso. Entonces, en Noruega se están cuidando, ahora sí como en aquella fábula de la hormiguita y la cigarra, se está preparando para el invierno, para cuando no tengan, para mejores tiempos. Bueno, aquí todo se nos está yendo. ¿Dónde está el boom petrolero que vivió, por ejemplo, Vicente Fox? Se perdió en el gasto corriente, ¿no? Se perdió en el gasto corriente. Y no dejaron a Pemex, con esos recursos, pues mejorar, prepararse, meterse a la investigación. Bueno, no le permitieron eso, que hubiera sido, me parece, la gran apuesta. Yo creo que la que le conviene es la que fortalezca a Pemex. Y fortalecer a Pemex significa también combatir bien la corrupción. Porque hay muchísimos negocios que vienen que se sostienen desde dentro, o sea, pues la extracción, por ejemplo, del combustible, ¿no? ¿Saben cómo? Es decir, debiéramos apostar a que fuera la gran empresa productiva de este país y por lo tanto tratarla como otra empresa más, no con las grandes ineficiencias o con corrupción, sino apostar a su desarrollo. Y yo creo que se optó por la salida más fácil, pero más perjudicial, ¿no? Y un punto interesante es que cuando se habla de reforma energética, todo el mundo de inmediato piensa en petróleo, pero está la Comisión Federal de Electricidad, donde también se abren las puertas para que se invierta. Están todas las otras formas de energía que también se va a poder, es decir, es un campo demasiado amplio como para sujetarlo en una sola iniciativa, ¿no? Tienes toda la razón, pero son espacios estratégicos que son cedidos a particulares que más que el interés público, el interés que está ahí es de lucro. Entonces, no necesariamente eso nos va a llevar a una mejor competitividad, ni que vayan a disminuir los precios, ni que vaya a haber mejor competencia, ni que vaya a haber mejor servicio, etcétera, ¿no? Ya se ha visto en otros lugares del mundo donde también se deja solo a privados la generación de luz, eso no significa un mejor servicio, ¿no? Eso sí, significa un gran negocio, pero no que beneficie a la sociedad, por lo menos no al sector público que pudiera hacerlo y que tiene todo para hacerlo, ¿no? ¿Están en ciernes nuevos slims, por así decirlo? Y bueno, por lo pronto, digamos que el interés privado sobre el interés público, ¿no? En donde a veces se puede, y lo correcto sería que coincidiera el interés público y el interés privado, y se puede, pero en estas áreas estratégicas, la experiencia además mexicana sobre otras cosas es que no ha sido así. ¿Cuál fue la experiencia de las privatizaciones con Salinas? No, eso no generó crecimiento económico, no generó beneficios públicos, no generó mayores recursos públicos para otras cosas, generó, eso sí, grandes fortunas privadas. Y cuando los negocios privados fracasaron, el Estado mexicano fue al rescate, fueron pérdidas públicas. Si las ganancias son privadas, se respetan, pero si las pérdidas son privadas, entonces todos tenemos que rescatarlos, es decir, nunca pierden, y cuando pierden, arrebatan, ¿no? Y yo creo que no es un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es que sí puede haber capital privado, ¿sí? Pero que la rectoría del Estado sea fundamental y en las partes estratégicas sean fundamentales. Y yo lo que veo aquí es al contrario. Quieren ver una venta de oportunidad para una ganancia privada que no significará necesariamente crecimiento económico. Insisto, ya lo vimos con las privatizaciones de Carlos Salinas. Yo soy convencido de que el capital privado es importante y se tiene, al igual obviamente que la inversión pública, pero no debemos ceder, en mi opinión, rectoría. Y el grado de apertura que se dio a nivel de la reforma
casi está en cuestión la rectoría del Estado en áreas estratégicas. Eso me parece que es lo más grave. Yo insisto, yo no voy a satanizar el capital privado, al contrario, el capital privado es clave y es indispensable para el desarrollo del país, pero tiene que darse, me parece, que en espacios en donde no esté en cuestión la rectoría del Estado. Bien. En un área tan clara como la energética. Y eso vale tanto para el petróleo como para la luz y la electricidad. Y de tal manera que sí puede haber inversión privada, sí, pero en aquellas áreas que no pongan en cuestión el rectorio del Estado. Por ejemplo, en petroquímica ya existía la apertura al sector privado, pero ¿dónde estaban los inversionistas privados invirtiendo en petroquímica? No. Es algo también para preguntarse, quizás por eso estén subsidiando a los empresarios para que inviertan ahora que abren de par en par la industria energética. No, pues no es que sea un gran negocio, no es que sea una gran beta de oportunidad. Y la pregunta es si los préstamos que le están dando a los inversionistas para que hagan estas inversiones en Pemex, en petróleo, si no les resultaran, que vamos a pagarlo todos. Y si sí les resultaran, ¿de quiénes van a ser los beneficios? ¿No? Yo, insisto, no me parece una lógica virtuosa en donde las ganancias son privadas y las pérdidas siempre son públicas. ¿No? Y causa extrañeza al punto de suspicacia el que se habló de que no había dinero para prestarle a Pemex para que hiciera este tipo de investigaciones, perforaciones, desarrollo, etcétera. Y hace 2 días Luis Videgaray anuncia con gran bombo y platillo que consiguieron con HCBC y INAFI préstamos hasta por 26,000 millones de pesos. O sea, es como un tanto, lo vemos desde este punto, incongruente, ¿no? Al punto de la situación que se pudiera sospechar algo mal. Claro, pero si tienen que incentivar la inversión, entonces no era cierto de que estaban todos los inversionistas ya queriendo, ¿no? Más bien es una lógica para subsidiar a aquellos que lo ven como venta de oportunidad, pero la pregunta es, ¿y por qué ese recurso no se inyectó a Pemex, como bien lo dijiste, para que sea Pemex la que haga estas inversiones y pueda hacer esto y ver, insisto, a Pemex también como una empresa que tiene que ser rentable? Nunca se le dio la oportunidad a Pemex de ser una empresa rentable. Ese es, me parece, el gran error. Siempre se le estuvo esquilmando, se le estuvo aceptando además una relación, en mi opinión, con un sindicato charro que es poco virtuosa, que se presta mucho a la corrupción, mucho a la ineficiencia, etcétera, ¿no? Y poco el interés nacional, ¿no? No lo vi durante todas las décadas. Había esa posibilidad, apostemos por Pemex, hagámosla una empresa rentable, productiva, quitemos la corrupción, combatamos la corrupción y démosle los recursos para que pueda ser la gran empresa que llegó a ser durante mucho tiempo, a pesar todavía incluso de sus cargas fiscales, etc. Pero el caso es, el gran boom petrolero que se vivió fue benéfico para la mayoría de los mexicanos. Se quedó mucho en la burocracia, en el gasto corriente, negocios, y, en ese esquema, esta mayor apertura no da optimismo. ¿Cómo la basa? Esta apertura no significará también corrupción, negocios turbios, tráfico de influencias, etcétera, en una lógica en donde lo que prevalece en la justicia mexicana es la impunidad, el compadrazgo, no sé. Yo creo que no es la mejor reforma para el país, pero respeto a quienes piensan que sí. Hay gente que legítimamente piensa que esta gran apertura puede ser una solución para el país. Nada más lo único que yo digo es, está bien, pero que decidan los ciudadanos en última instancia. Vamos a la consulta popular. Ustedes dicen que es una gran reforma y que va a generar grandes beneficios, etcétera. Pues convenzan a la sociedad, convenzan a la población y vamos a las urnas
en una contienda con alguien. Yo diría, si nosotros salimos derrotados en las urnas, yo lo respetaré, pero pido reciprocidad. Si la mayor parte de la sociedad mexicana dice no a esta apertura desproporcionada, o sea, no va. Porque fíjate que en el Pacto por México solo se planteaba apertura en dos ámbitos, en la distribución en los ductos, pensando en que las pipas son un negocio poco escondido de parte del sindicato, más bien del líder del sindicato, ¿no? Y es muy ineficiente, ¿no? Y además, donde tuvimos ahí una gran rapiña, bueno, en esa parte que pudiera haber inversión en cuestión de ductos, porque, insisto, es mucho más económico la distribución por ductos que por esas pipas que son negocios. Sí. Y el otro punto era la refinación. Nosotros actualmente estamos importando el 60% de las gasolinas, ¿no? Si la refinación que pidiéramos fuera el 100%, pero bueno, pensando que el 60% es importado, quizás en refinación eran los dos únicos puntos que había la posibilidad. Y el artículo 54 del pacto decía que lo que se extrajera iba a seguir siendo propiedad de la nación. Lo que se hizo, la reforma que se hizo, viola el Pacto por México, le pasa por encima al Pacto por México. Por eso es que el PRD decidió salirse del pacto, porque el PRI y el PAN no respetaron la palabra que estaba, insisto, en el artículo, en el compromiso 54 del Pacto por México, ¿no? Para ellos que dicen que el pacto fue el que hizo la reforma energética, no, el pacto prohibía esta reforma energética. Sí, porque hay muchos que incluso dicen que el PRD apoyó la reforma en la manera en que se ve ahorita. Y es bueno que lo aclares en que no lo apoyaban lo que estaba, más no lo que se hizo. No, y era mucha discusión, es correcto en la cuestión de la transportación, en la cuestión de la refinación, es una discusión, por lo menos entraron en discusión, insisto, el 60% de las gasolinas son importadas. Sí, es una barbaridad eso. Es una barbaridad. ¿Cuántas refinerías necesitarías para poder no importar? ¿Y cuánta inversión necesitarías para que eso se viera? ¿Y en cuánto tiempo tendrías esas refinerías abiertas? ¿Tenemos los recursos para eso? O incluso mejor ir a la perforación, a la exploración. Acá, esa era, me parece, la discusión inteligente, fina del debate. Pero la verdad es que salivaron, no podía, y fue una apertura, en mi opinión, irresponsable, que viola, insisto, al Pacto por México, ¿no? La verdad está claro, Salinas hizo sus reformas privatizadoras en el PRD, ¿no? Y esta reforma privatizadora pues, fue también sin nosotros. Nada más que ahora existe en el artículo 35 de la Constitución la posibilidad de la consulta popular. Pues vamos, que la sociedad decida. Yo pienso que esta es una reforma que va en contra del interés nacional. Respeto a quienes piensan distinto, pero que sean los ciudadanos los que determinen en definitiva. De los que se dice son realmente los dueños del petróleo, los mexicanos, que decidan al final. Que ellos sean. ¿Para cuándo tienen pensada esta reforma, esta consulta? Bueno, tiene que ser en 2015, tiene que ser concurrente con las elecciones federales. Así lo marca la Constitución. Y bueno, ya tenemos una ley de consulta popular, tenemos que entregar antes de septiembre, en septiembre, tenemos que entregar 1.700.000 firmas. ¿Cómo va? Bueno, después ya la habíamos entregado. Pero ahora los vamos a hacer con el formato oficial, para que nosotros no queremos dar ni pie de no manera que lo rechacen. Entonces estamos en una campaña de recolección de firmas. No es fácil porque tienen que dar dos datos de la credencial de elector. Okay. El número de credencial y el número que también está atrás de la credencial de elector son dos datos. Con que uno de esos dos esté bien escrito. Pero vamos a pedir los dos porque hay muchos errores en la captura. Si el que captura escribió bien uno de los dos, pues ya va a cortar. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Y que además las consultas populares van a cambiarle el rostro a las elecciones en México. Porque
porque ahora los ciudadanos se van a definir sobre causas, ¿no? Y los partidos que defiendan o ataquen esas causas pues van a tener seguramente una relación en si estás a favor o en contra de determinada posición, reforma, etc. Que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma. De hecho, todos los datos indican que el consumo ha crecido. El prohibicionismo es un fracaso, no solo en México, a nivel mundial. El objetivo que se trazó el paradigma prohibicionista no solo no fue cumplido, estamos mucho peor que cuando estaba. ¿Por qué? Porque la prohibición ha generado muchos fenómenos perniciosos, perversos en la sociedad, muchos de ellos. Hay uso, abuso y dependencia, ¿no? Si tomas una copa en la comida, estás usando el alcohol, que es una droga, por cierto. Si vas y agarras una borrachera, termina la noche, pues estás abusando del alcohol. Y si no puedes vivir sin el alcohol, pues ya estás enfermo y das un tratamiento. Bueno, en ese punto, por cierto, el alcohol es mucho más dañino que la marihuana. Por primera vez en 30 años disminuyó la esperanza de vida de los varones mexicanos. Está en el censo. Y la explicación que se da por los expertos es la violencia. Las balas hacen más daño que cualquier sustancia. El 60% de los presos mexicanos están poseídos contra la salud. El 80% de mujeres, por cierto. El 60% de ese 60% es solo por marihuana.